¿Por qué el enemigo de Dios, el padre de la mentira, el destructor de los siglos, descendería personalmente a reclamar el cuerpo de un hombre muerto? ¿Qué valor podría tener un cadáver para aquel que dominó reinos, sedujo imperios y provocó rebeliones celestiales? Esta no fue una visita casual, fue una confrontación directa. Un evento que ocurrió lejos de los ojos humanos, pero que estremeció el mundo invisible. El cielo contuvo el aliento, el infierno se agitó, y en la cima de una montaña olvidada se libró una batalla que aún resuena en el ámbito espiritual. No fue una batalla de espadas ni un despliegue de poder físico, fue un enfrentamiento de autoridad, porque cuando Moisés exhaló su último aliento, su historia no se cerró. Su cuerpo no quedó al azar, fue sepultado por la propia mano de Dios, y lo que sucedió después quedó velado por siglos, escondido en un único versículo del libro de Judas, como si el cielo hubiera querido reservar ese misterio solo para quienes se atreven a mirar más allá de lo visible. Lucifer no vino por los huesos, vino por el símbolo, por el legado, por la posibilidad de sabotear algo que aún no comprendía, pero que temía profundamente. Y allí, cuando estiró la mano hacia lo sagrado, se encontró con una sentencia que lo paralizó. Que el Señor te reprenda. Esta no es solo una historia antigua, es una advertencia, un espejo, un mensaje. ¿Por qué Dios escondió ese cuerpo? ¿Por qué el enemigo lo quiso profanar? Y lo más importante, ¿qué tiene que ver eso contigo? El viento soplaba con una calma extraña en la cumbre del monte Nebo. El cielo estaba cubierto por una quietud densa, como si el universo supiera que estaba presenciando algo sagrado. Moisés, el profeta de fuego, el libertador de Israel, estaba solo. Ningún sacerdote lo acompañaba, ningún familiar le tomaba la mano, ningún canto ceremonial lo despedía. Solo el eco del desierto, la voz de Dios y el peso de una vida que había marcado la historia. Había vivido 120 años, 40 en Egipto como príncipe, 40 en el desierto de Madián como pastor, y 40 más guiando a un pueblo rebelde por arenas ardientes y milagros inexplicables. Había enfrentado al faraón, había visto abrirse el mar, había subido al Sinaí envuelto en nube y trueno, había hablado con Dios cara a cara y descendido con el resplandor de la gloria divina impreso en su rostro. Y ahora, después de todo, estaba de pie frente a la tierra prometida, pero sin poder entrar. No fue por debilidad que murió. Deuteronomio dice que su fuerza no se había agotado y que su vista no se había nublado. No fue vencido por la edad, sino llamado por la eternidad. Había deshonrado a Dios al golpear la roca y por eso su destino fue sellado. Ver la tierra desde lejos, pero no poseerla. Sin embargo, su muerte no fue castigo. Fue una transición celestial. No hubo cortejo fúnebre, no hubo tumba marcada, porque Dios mismo lo enterró. Ningún hombre supo jamás dónde quedó su cuerpo. Ese acto solitario, íntimo, divino, no fue casualidad, fue protección, porque lo que Moisés representaba era demasiado grande para convertirse en un monumento más. No podía ser un ídolo, ni un mito, ni un lugar de peregrinación. Su cuerpo debía desaparecer de la vista humana, pero no del interés de los cielos ni del deseo del infierno. Mientras la tierra se abría en secreto, mientras la eternidad recibía el alma de un hombre que caminó con Dios, algo más comenzaba a moverse. Una sombra antigua se levantaba, porque aunque Moisés ya no respiraba, su historia aún hablaba, y su cuerpo, oculto en lo profundo de Moab, se convirtió en el escenario de una guerra que no fue escrita con sangre, sino con autoridad. El valle aún dormía cuando la presencia de algo antinatural quebró la atmósfera. No hubo truenos, ni fuego, ni relámpagos que anunciaran su llegada. Solo un silencio espeso, cargado de un peso invisible.
Lucifer, el adversario, el ángel caído que una vez caminó entre las piedras de fuego, descendió con una majestad oscura, revestido de una gloria deformada por el orgullo. No necesitaba preguntar dónde estaba el cuerpo de Moisés. Lo sabía, porque lo había estado esperando. No vino con lamentos, no vino con respeto, vino con ira. No buscaba un cadáver por simple posesión. Quería lo que ese cuerpo representaba: acceso, poder, legado, interrupción profética. Si podía tocar lo que Dios había escondido, si podía profanar lo que Dios había sellado, entonces tal vez podía sabotear una parte del plan eterno que aún no comprendía del todo, pero que intuía como una amenaza. Porque Moisés, incluso muerto, seguía siendo una señal viva de que el pacto de Dios con los hombres no se podía romper. El enemigo no vino por los huesos, vino por el símbolo, porque el cuerpo de Moisés no era solo carne inerte, era testimonio, era mensaje, era fuego encerrado en silencio. Había estado en la presencia de Dios, había cargado las tablas de la ley, había recibido instrucciones que formarían la identidad de todo un pueblo. Y aunque había fallado, no había sido abandonado. Ese era el problema. Lucifer no podía permitir que una historia manchada de errores terminara en gloria. No podía permitir que el perdón tuviera la última palabra. Si lograba sacar ese cuerpo, exhibirlo, manipularlo, podría convertir la reverencia en idolatría. Podría construir religión sin revelación. Podría distraer al pueblo de Dios con reliquias vacías. Podría distorsionar el legado del profeta y volver su historia contra los mismos que debía inspirar. Esta no era una escena de robo, era un acto de guerra espiritual, una operación de sabotaje en el umbral del tiempo. Lucifer no vino a debatir teología, vino a reclamar lo que no le pertenecía. Porque eso es lo que hace: usurpa, engaña, acusa, llega a territorios que ya no son suyos y actúa como si tuviera derecho a ellos. En su arrogancia pensó que podía poner su mano sobre lo que Dios había enterrado con sus propias manos. Pensó que el silencio de la tierra era permiso, que la soledad del lugar era abandono, que la muerte significaba olvido, pero se equivocó. Porque en ese preciso momento, mientras la oscuridad se extendía y su mano se alzaba, el cielo respondió, y lo hizo no con una multitud, ni con un ejército, sino con uno solo, porque no hacía falta más. Lo que se avecinaba no era una discusión, era un veredicto, y Lucifer, por más que se inflamara en poder, estaba a punto de enfrentarse con algo que no podía vencer: la autoridad de Dios. Cuando Lucifer extendió su mano envuelta en tinieblas, una presencia descendió desde lo alto. No hubo estruendo, no hubo fuego cayendo del cielo, solo autoridad. El aire se tensó como si cada partícula reconociera que lo eterno acababa de intervenir. El arcángel Miguel, el príncipe del ejército celestial, se manifestó en la escena con el resplandor del juicio. Su armadura brillaba con la luz de los cielos. Su rostro, como relámpago contenido, no mostraba temor ni emoción, solo la firmeza de quien no viene a hablar, sino a ejecutar. Miguel no levantó espada, no gritó, no intentó razonar con el enemigo. Sabía que no estaba allí para negociar ni para convencer. Él no representaba una opinión celestial, sino un decreto. Su sola presencia era un recordatorio de que el reino de Dios no responde al caos, sino al orden divino. Y cuando Lucifer, con voz cargada de veneno disfrazado de lógica, reclamó que el cuerpo de Moisés le pertenecía por causa de sus errores, por haber fallado, por haber golpeado la roca, por haber muerto, Miguel no cayó en la trampa. No defendió el pasado de Moisés. No listó sus méritos, no explicó su arrepentimiento, pronunció una sola frase: que el Señor te reprenda. Esa sentencia no fue una reacción, fue una autoridad sellada por el trono eterno.
Miguel no habló en su nombre, habló en el nombre del Altísimo, y en ese instante todo el peso del cielo cayó sobre el reclamo de Lucifer, no por volumen, no por violencia, por legalidad espiritual. Lucifer retrocedió, no por miedo a Miguel, sino por la presencia detrás de él. Porque esa frase no era una defensa, era una orden, era una negación absoluta a cualquier intento de usurpación. El enemigo, por más astuto que sea, no puede permanecer donde ha sido legalmente reprendido. Y en ese momento toda su acusación quedó anulada. Todo su intento de sabotaje fue cancelado. Su mano se cerró en el aire vacío. Miguel no celebró, no pronunció victoria, solo se mantuvo firme, como centinela del misterio, porque no vino a proteger un cadáver, vino a guardar una pieza clave del plan profético. Incluso muerto, Moisés aún hablaba. Su historia aún tenía capítulos por escribirse. Y Miguel, como enviado del cielo, fue asignado a custodiar ese eco divino para que ningún enemigo lo distorsionara. El cuerpo de Moisés no era simplemente el envoltorio de un alma justa. Era un testimonio sellado, una llave espiritual, un símbolo profético tan poderoso que provocó la intervención directa del enemigo. Lucifer no descendió por tradición ni por capricho, lo hizo porque comprendía, aunque en parte, lo que ese cuerpo significaba en el tejido eterno del propósito de Dios. Moisés no fue un profeta cualquiera, fue el receptor de la ley divina, el mediador entre Dios y un pueblo rebelde, el escriba de los primeros 5 libros de la Escritura. Las tablas que sostuvo fueron talladas por el dedo de Dios. La revelación que cargó dio forma a toda una civilización espiritual. Y aunque falló, no cayó en desgracia. Fue corregido, sí, pero nunca rechazado. Y eso era, precisamente, lo que Lucifer no podía tolerar. Porque si Moisés, con su historia imperfecta, aún era digno de ser enterrado por la mano de Dios, entonces quedaba abierta una verdad peligrosa para el infierno, que el fracaso no anula la gracia, que quien tropieza no es descartado si camina con Dios. Y si eso se sabía, si eso quedaba impreso en la historia, entonces millones podrían volver después de haber caído. El enemigo quería arruinar ese mensaje antes de que germinara. Además, Lucifer sabía algo más. Moisés no permanecería en la tumba. Él aparecería siglos después, junto a Elías, en el monte de la Transfiguración, hablando con Jesús acerca de su partida en Jerusalén. Moisés debía estar allí no como un fantasma, sino como alguien preservado. Si Lucifer lograba corromper su cuerpo, tal vez podría impedir ese momento profético. Tal vez podría distorsionar la imagen de la ley de pie junto a la gracia. Tal vez podía romper una línea de continuidad que él no entendía del todo, pero que sabía que le era adversa. Por eso vino, no por huesos, sino por destino, porque si podía profanar lo que Dios había sellado, entonces podría poner en duda la santidad de todo lo que vendría. Podía manipular el relato, arrastrar generaciones a adorar reliquias en vez de buscar revelación. Podía fabricar una religión sin espíritu, una reverencia sin relación. Pero Dios no se lo permitió. El cuerpo de Moisés fue defendido porque era parte de algo mayor, porque su legado, su misión, su presencia futura en los evangelios eran engranajes en una maquinaria celestial perfecta, y ninguna sombra, por más antigua que sea, puede tocar lo que ha sido marcado para la gloria. Esta historia no quedó encerrada en un monte antiguo ni en un versículo olvidado. Sigue viva, porque la batalla por el cuerpo de Moisés no fue solo sobre él. Fue sobre el valor que Dios le da a los suyos, incluso después de sus errores. Fue sobre la autoridad que emana del cielo cuando el enemigo intenta reclamar lo que ya no le pertenece. Fue sobre ti. Sí, sobre ti, porque si Dios envió a un arcángel a proteger un cuerpo, ¿qué no hará por una vida viva? Si el Señor reprendió personalmente al acusador por un hombre que ya había muerto,
¿cuánto más se levantará cuando tú, en medio de tu debilidad, clames por ayuda? I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So our orders get all backed up. We're drowning in paperwork, then actually drowning, careless fighting off sharks with a stapler, and pirates are pillaging the office copier, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant goes beyond the resume, using unique insights to deliver a smarter shortlist. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Lo que le ocurrió a Moisés revela un principio eterno. Lo que ha sido sellado por Dios es intocable, aunque el enemigo acuse, aunque quiera recuperar lo que perdió. Aunque venga con mentiras, con recuerdos del pasado, con culpa disfrazada de razón, Lucifer no peleó por Moisés cuando estaba vivo. Esperó su muerte. Porque sabe que muchas veces el impacto más poderoso de una vida consagrada no ocurre mientras camina, sino cuando su legado habla. El enemigo no teme solo lo que haces, sino lo que dejas plantado. Tus palabras, tus actos de fe, tu testimonio, tus oraciones, tu obediencia en silencio, eso permanece. Y por eso Él sigue atacando incluso cuando crees que ya no estás en combate. Hoy quizá te encuentras enfrentando voces que susurran: fallaste, no eres digno, has perdido demasiado, ya no puedes volver. Esas son las mismas estrategias que usó con Moisés. Pero escúchalo bien, Dios no respondió con argumentos, respondió con una reprensión, porque no hay debate donde ya hay decreto, y sobre tu vida, Dios ya ha hablado. Cuando el enemigo venga a señalarte lo que hiciste, repréndelo, no con tu fuerza, no con tus méritos, con autoridad divina. Declara: el Señor te reprenda. Porque esa frase no pertenece solo a los ángeles. Es una espada en la boca del creyente. Es una barrera contra la acusación. Es el eco de un reino que no necesita explicar nada a las tinieblas. Solo las silencia. Y aún hay más. Hay batallas que no verás. Moisés nunca supo que Lucifer vino a por él. Estaba en el silencio del más allá, y sin embargo, el cielo peleó por él. Así también contigo. Mientras duermes, Dios se mueve. Mientras lloras, Él responde. Mientras callas, Él ordena a los suyos que actúen. El mundo espiritual no descansa, y tú no estás desprotegido. Porque si Dios defendió una tumba, defenderá tu llamado. Si Él protegió un cuerpo del polvo, protegerá tu propósito en vida. Si el cielo guardó la imagen de un profeta para cumplir la profecía, también guardará tu historia hasta que se cumpla por completo. No importa cuán oscuro parezca tu momento, Dios ya ha enviado respuesta, y el enemigo, por más que insista, no podrá tocar lo que ha sido cubierto por el cielo. Entonces, ¿qué ocurrió realmente en aquella montaña silenciosa donde Moisés exhaló su último aliento? No fue solo una muerte, fue una declaración eterna, una señal al mundo invisible de que los siervos de Dios, aunque imperfectos, no son desechados, que incluso sus tumbas tienen valor, que su historia, por frágil que parezca, ha sido escrita por una mano que no comete errores. Lucifer se acercó con acusaciones, con argumentos, con memoria del pecado, pero se encontró con algo que no esperaba, con un no divino que no podía romper. El Señor te reprenda. 4 palabras que cerraron las puertas del infierno, 4 palabras que todavía hoy se elevan como escudo sobre cada hijo de Dios que ha sido tentado a creer que ha fracasado para siempre. Moisés había fallado, eso es cierto, pero no había sido olvidado. Eso es más cierto aún, fue enterrado por Dios. Fue defendido por un arcángel, y siglos después fue llamado nuevamente a aparecer junto al Mesías en uno de los momentos más gloriosos de los evangelios. Su historia no terminó en su error, terminó en gloria. ¿Y tú? ¿Estás creyendo que tus errores son el final?
¿Estás convencido de que tus fallas han anulado tu propósito? Escucha esto. Si Dios honró a Moisés con una sepultura divina y una defensa celestial, entonces también puede redimir tu historia. No importa cuánto hayas perdido, no importa cuántas veces hayas caído, lo que importa es quién te ha sellado. Hay batallas que se están librando por ti en este momento, en el silencio, en lo invisible, en lo que no puedes controlar, pero no estás solo. El cielo no es indiferente. El Dios que entierra con honra también resucita con poder. El Dios que guarda cuerpos también restaura destinos. No subestimes el peso de tu obediencia. No minimices el valor de tu historia, porque cuando tú ya no puedas hablar, tu vida seguirá predicando. Y si es necesario, Dios enviará lo que haga falta para que tu legado no sea destruido. Ahora detente un momento, respira hondo y pregúntate, ¿hay alguna parte de tu vida que el enemigo esté tratando de reclamar como suya? ¿Hay heridas, fracasos, memorias que usa para decirte que no mereces el propósito? Entonces hoy, con toda la autoridad que te da el cielo, haz lo mismo que Miguel, repréndelo. No lo escuches, no le respondas, declara sobre tu vida la autoridad del que ya venció. Si este mensaje tocó tu espíritu, si te hizo ver tu historia desde un lugar más alto, compártelo. Deja un comentario contando una vez en la que sentiste que Dios te defendió, incluso cuando tú ya habías bajado los brazos. Suscríbete para seguir explorando los misterios de la palabra y recuerda, el enemigo podrá acercarse, pero nunca podrá tocar lo que ya ha sido reclamado por el cielo, porque cuando Dios dice, es mío, ni la muerte, ni el infierno, ni el pasado pueden contradecirlo.